7:46 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio a Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, a propósito de este Congreso Eucarístico Internacional que se va a realizar en Quito del 8 al 15 de septiembre. Monseñor, bienvenido. Se escoge la capital después de 20 años. Esto a propósito también de la conmemoración de los 150 años de consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Y este Congreso este año viene con un tema que lo engloba, que es Fraternidad para Salvar al Mundo. Quizás empezar por ahí, ¿no? El Papa Francisco decide este tema, ¿en qué contexto quizás se lo escoge? Sí, Fraternidad para Sanar el Mundo. El Congreso Eucarístico Internacional vuelve a los 20 años a América Latina. El anterior fue en Guadalajara, en México. Es el evento internacional eclesial más importante del mundo, que ya tiene su edición número 53. El primer Congreso Internacional fue en Francia en 1861. Siempre un tema se define en base a un documento, en base a una propuesta que se hace desde la sede organizadora. Nosotros presentamos 3 temas y el Santo Padre escogió Fraternidad para Sanar el Mundo, que está fundamentada en Fratelli Tutti, la encíclica Fratelli Tutti. Como lo he dicho en otras ocasiones, es un gran desafío. La fraternidad es un gran desafío para todos y esta fraternidad que planteamos en el Congreso nace precisamente de la Eucaristía. La Eucaristía nos lleva a vivir y a construir la fraternidad. Ahora, dentro de esto se tratarán algunos temas, ¿no? Como por ejemplo este pastoral en tiempos de guerra, el hecho de poder dar paso a una fraternidad en situaciones complicadas, poniendo temas muy actuales, como lo que ocurre, por ejemplo, en Ucrania, Monseñor. Sí, el primer día del Congreso vamos a ver el tema de hermanos a enemigos, un mundo herido. Un mundo herido que estamos experimentando, que estamos sufriendo todos. Habrá la exposición de un tema, luego habrán conversatorios. Por ejemplo, habrá un conversatorio sobre las heridas del mundo en general. Y el alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Pavel Muñoz, presentará las heridas de una ciudad. En la tarde tendremos la exposición, el conversatorio con un obispo de Ucrania en que presentará las heridas en un mundo de guerra y cómo vivir la fe y cómo vivir la Eucaristía y cómo vivir el desafío de la fraternidad en este mundo de guerra. Son diversos temas que partimos desde la realidad, desde el mundo herido, hasta proclamar un salmo de fraternidad. Yo quisiera acotar algo que es importante, que lo hemos definido, lo conversamos con el Santo Padre hace 3 años. Este Congreso Eucarístico Internacional no quiere ser, ni lo es, en ningún momento un congreso solamente clericalizado. Es decir, en que la voz sea solo de clérigos, de obispos, de cardenales, de sacerdotes, sino un congreso que lleve esta tónica de la iglesia de hoy, esta tónica sinodal. Tenemos la participación de obispos, de cardenales, de laicos, de religiosos, de religiosas, de sacerdotes, exponiendo las diversas temáticas. Algo que es importante, si bien el congreso arranca el próximo domingo 8 de septiembre, siempre en un congreso eucarístico hay previamente una reflexión, lo que llamamos un simposio teológico, que comienza hoy, hoy 4 de septiembre, en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 500 personas que participan en el simposio y en el congreso participan 3.500 personas del mundo entero y 1.000 voluntarios aquí del Ecuador. Son 53 países que están representados, que hay delegaciones de 53 países, lo que constituye un éxito para este Congreso Eucarístico.
Y, Monseñor, también quizás a propósito de eso, como tiene una connotación internacional, también Ecuador sede hoy de este Congreso. La pregunta es cómo se abordará la situación que también pasa el país, ¿no? Usted decía va a haber la exposición de una ciudad herida, pero hoy vemos un Ecuador con un índice de violencia muy alto, donde vemos cómo nuestros niños son cooptados por estos grupos delictivos, con una realidad muy dura de afrontar, donde el nivel de sicariatos, de muertes violentas aumenta cada día. Cómo quizás también introducir esto dentro de este Congreso en el que, como usted menciona, van a participar también fieles católicos, laicos, no solamente quizás el conglomerado de sacerdotes, obispos, de religiosos. Algo importante que debo decirte, Liz, es que el Congreso presenta líneas generales. La reflexión es una reflexión sobre líneas generales. Nos han enviado ya la temática los diferentes expositores. No es un Congreso que puede dar una reflexión solamente para un país, para una situación concreta. Hoy en el simposio partimos de una realidad de la fraternidad desde diversos puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista indígena. Pero el Congreso va más allá. Es decir, nos presenta una panorámica y un desafío de la fraternidad. Pudiera decir que nos da criterios para luego nosotros aplicar. El desafío es para cada uno de los participantes y para cada iglesia. Para nuestra iglesia, el Ecuador, queda ese desafío, a la luz de todas las reflexiones del Congreso, poder nosotros presentar una acción pastoral en el contexto en el que estamos viviendo como país. ¿Y qué se debería esperar entonces quizás de ahí en adelante? ¿Cómo ampliar el resultado de este Congreso, esa voz, ese consenso de fraternidad, sobre todo, Monseñor, cuando el Ecuador se apresta a vivir incluso un proceso electoral? Ya ha arrancado esto con el cronograma para bajar el tono de la agresión quizás, para hacer una campaña de altura dentro de lo que se enmarca, ¿no? Dentro de nuestras reglas de procesos o de elecciones. Es importante tu inquietud, pero también debo señalar que como iglesia, un Congreso Eucarístico Internacional es el momento de reflexión a la luz de la Eucaristía. Entonces yo sí creo que a la luz de esta reflexión, partiendo de la Eucaristía, con el tema de la fraternidad, nos debe mover a tomar conciencia de que nuestra vida cristiana no puede centrarse en uno mismo o quedarse en uno mismo. Debe proyectarse. Desde la Eucaristía debemos ver al otro como hermano. No podemos comulgar el cuerpo de Cristo si no comulgamos con el cuerpo del hermano. Y al decirte esto abre un panorama en todos los campos. Por ejemplo, en el campo político que tú estabas señalando. No podemos vivir como hermanos, o sea, no ser hermanos en el mundo de la política, a pesar de nuestras diferentes posiciones o ideologías. Podemos diferir en una ideología, en una visión, pero no podemos considerarnos enemigos, sino considerarnos hermanos que buscamos todo un bien común, pero desde distintas ópticas, de distintos puntos de vista. El error y el problema, creo yo, de la sociedad, de los hombres, es vernos como enemigos y no vernos como hermanos. Y se le preguntaba también, Monseñor, porque la Iglesia ha tenido participación importante de mediación en situaciones complicadas en el país, buscando precisamente que llegue esa paz, que hayan acuerdos y dar paso a una conciliación. Entonces ahora con un Congreso como este, pues también quizás cómo actuar, ya usted lo ha dicho desde ese campo, cómo debería ser, pero también regresar la mirada a la familia, pilar fundamental de valores y principios, que hoy quizás pues se ve también mermada y se nota eso con el reflejo de la violencia en el Ecuador. Cómo trabajar también con ese núcleo rescatando valores, principios, como le decía, tradiciones. En lo primero que tú te referías a la participación de la Iglesia como mediadores,
Yo tengo esa experiencia personal porque en el último levantamiento indígena participé como vicepresidente de la Conferencia Episcopal claramente en la mediación y en las mesas de diálogo que se hicieron posteriormente. Creo que el compromiso está dado. Como iglesia no somos indiferentes a una realidad social, somos ciudadanos y como iglesia podemos participar, podemos aportar, podemos dar lo mejor de nosotros para construir una mejor sociedad. Pero este Congreso es este gran desafío, yo diría que es este gran desafío para nuestra vivencia, hablo desde hombre de fe, nuestra vivencia como cristianos y proyectarnos como cristianos para construir una mejor sociedad, para hacer realidad la fraternidad. Solamente si nos vemos como hermanos, si tendemos la mano como hermano al otro, podemos sanar este mundo. Está ahí la realidad, pero es un momento de reflexión y la Iglesia quiere eso cada 4 años. Es un congreso que se realiza cada 4 años. Si bien el Congreso de Quito se hace después de 3 años, porque Budapest, que fue el anterior congreso, tuvo que posponer 1 año por la situación de la pandemia. Pero hemos asumido el desafío, estamos listos, estamos ya hoy día, arrancamos con el simposio y creo que con la bendición de Dios va a ser un éxito este Congreso Eucarístico. Yo quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía a la inauguración del Congreso en una gran misa campal en el Parque Bicentenario este domingo a las 10 de la mañana y la clausura el domingo 15 también a las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario. Habrá la celebración en San Francisco el sábado 14 a las 16:30 en la plaza y de ahí la procesión eucarística hacia la Basílica del Voto Nacional. Porque el motivo fundamental del Congreso por el cual fue adjudicada la sede a Ecuador, a Quito, como tú lo dijiste en un primer momento, Liz, fue la celebración de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Consagrarse al Corazón de Jesús y renovar la consagración es abrir el corazón de uno al hermano. Por eso están relacionados los dos temas, el corazón de Jesús y la Eucaristía. Gracias, Monseñor, que hay una presencia masiva durante estos días, que sea un tiempo de reflexión, de conciliación, a propósito del lema de fraternidad para sanar al mundo. Le envío un abrazo y le agradezco que nos haya dado este tiempo. Gracias a ti, Liz, y que Dios te bendiga y nos bendiga en este Congreso. Amén, que así sea. Gracias nuevamente a Monseñor. Son ya las 7:59 de la mañana. Milton y amigos, momento de despedir este espacio de noticias. Así es, terminamos, Liz, amigos, que tengan buen día. Vienen las noticias locales. Nos vemos. Buenos días.